Es bueno, hermano, hermana, siempre aprender de la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, estamos fortalecidos y empezamos a conocer quién es nuestro Dios. Usted, hermano, hermana, tiene que conocer siempre quién es su Dios, porque caso contrario, ¿cómo puede confiar en su Dios? ¿Cómo puede decir, Jesús es mi Dios, si usted no lo conoce a su Dios? Tiene que conocerlo, a su Dios único y verdadero. Hoy el tema es, vuelvo a ti, Jesús. Está basado en Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Esta es la parábola del hijo pródigo. Por eso es bueno entender y comprender que Jesús el Cristo vino por el hombre y la mujer para que sean salvos y gocen de una vida eterna. Este aspecto usted no puede olvidarse jamás. Muchas veces dijeron, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Jesús estaba en la tierra siempre. Él es eterno. Él ha creado. Mientras creaba, Él se movía por todo lugar. Él hablaba y empezó a crearse. Su palabra es poder. La palabra de Dios es poder. Por eso hay que entender eso perfectamente. Jesús hablaba y empezaba a crearse las cosas. Muchos dicen, ¿cómo de la nada puede crearse? Los incrédulos pueden hacer miles de preguntas. Pero de la nada, de lo inexistente, Dios creó. Todo Él creó. No había algo que no pueda ser creado por Dios. Por eso la gran maravilla somos nosotros, el varón y la mujer. Por eso Dios Todopoderoso ha dicho claramente en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al varón y a la mujer conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No hay ninguna otra creación que Él, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, haya expresado de esa naturaleza, de esa forma. Les dio la libertad para que ellos escogieran. Por eso que usted tiene que saber quién es su Dios. En cada oración que usted hable, tiene que pedir tu palabra, dice. Entonces va a entender perfectamente que la palabra de Dios se cumple. Por eso, hermano, hermana, muchas veces dicen, Dios, ¿cuándo vendrá a esta tierra o a este mundo? No es que Dios, ¿cuándo vendrá? Dios siempre permanece en su creación. En toda la plenitud de su creación, Él está presente. Es la gloria de Dios. Es el poder de Dios. Eso es lo que hay que entender. Dios es Dios pleno, completo. No es un Dios parcial. Es total, es un todo. Es íntegro. No está dividido, estaré allá. No, está en todo lugar. Por eso cuando el hijo y la hija de Dios entiende perfectamente que Jesús el Cristo está en todo lugar, entonces empieza a saber que Jesús el Cristo jamás lo va a abandonar. Y eso es real. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús el Cristo, jamás abandona. No abandona a nadie. No abandona nada de su creación. Por eso la palabra de Dios es clara. ¿Y qué dice? Todo está bajo su control. Las aves, las plantas, nosotros, los seres humanos, los ángeles, todo lo creado está bajo su control. Cuando uno entiende eso, uno dice, ahora sí, Jesús el Cristo es mi Dios. Y si dice Jesús el Cristo es mi Dios, está creyendo y al mismo tiempo está confiando que Jesús el Cristo es su Dios, único y verdadero. Por eso es bueno entender y comprender, hermano, hermana, que Jesús el Cristo vino por el hombre y la mujer para que sean salvos y gocen de una vida eterna. Dios Todopoderoso desde la creación ya lo tuvo pensado. Cuando habló ya sabía. Cuando se escribió también. Tenían que ser salvos. ¿Quiénes? El hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer tenían que creer y confiar en Jesús. Ellos tenían que confiar. ¿Para qué? Para que sean salvos y puedan gozar de una vida eterna. Y la característica que tiene el hombre es tener una vida terrenal y luego una vida eterna. Ningún ser creado fue de esa forma creado, valga la redundancia. Ningún ser creado tiene ese privilegio, si usted quiere entender. Es por eso cuando Jesús dice, venció a la muerte, abrió las puertas
para que el ser humano, el hombre y la mujer, vivan en esta tierra conforme a la palabra de Dios y cuando fallezcan, entonces vivan eternamente, es decir, gocen de una vida eterna. Para gozar de una vida eterna, primeramente tienen que ser salvos. ¿Y dónde son salvos? En la tierra. Es decir, cuando el ser humano, el hombre y la mujer, cree y confía en Jesús el Cristo y obedece su palabra, obedece lo que Jesús el Cristo hizo cuando estuvo crucificado para mí y para usted, entonces salvo. Al creer, al confiar y al obedecer su palabra, entonces el varón y la mujer es salvo. En otras palabras, en otros términos, si usted quiere entenderlo, es en esta tierra que el varón y la mujer escoge si va a ser salvo o no va a ser salvo. Es en esta tierra que el varón y la mujer determina y dice y decide: yo quiero ser salvo. Entonces, si yo quiero ser salvo, obedezco la palabra de Dios, creo en Jesús, confío en Jesús el Cristo. Entonces ahora yo voy a ser salvo. Por eso bien claramente la palabra de Dios nos enseña. Cuando Dios dijo, fue vencida la muerte. El hombre y la mujer ya tiene, es como usted tuviera en su casa la puerta. Antes estaba cerrada, usted no podía salir, solamente permanece en la casa. Pero cuando la puerta se abre, usted puede estar en ese lugar, en su casa, como también salir afuera. Miren, hermano, Dios Todopoderoso es la puerta. Jesús el Cristo es la puerta. Y Él abrió la puerta. Y Él dijo: ahora, ustedes que estaban en la tierra, ustedes que han creído en Jesús, han confiado en Jesús y han obedecido la palabra de Dios, pueden pasar al otro lado. Ustedes ahora son salvos. Pasan al otro lado a gozar de la vida eterna. Por eso tiene que entender, hermano. Pero aquellos que toman la decisión de rechazar a Jesús, de no creer en Jesús, de no confiar en Jesús, de anular la palabra de Jesús, de negar la palabra de Jesús que se difunda, entonces esas personas están negando a Jesús, no van a ser salvos. Cualquier costumbre terrenal, cualquier tradición terrenal, también no van a ser salvos. Todos aquellos que siguen costumbres y tradiciones terrenales no van a ser salvos. Es clara la palabra de Dios, así está escrito. El ser humano, como tiene esa libertad, el libre albedrío de tomar la decisión que se le antoje, puede crear religiones. Macanudo, ha sido creado muchas religiones. Ahorita existen en la tierra muchas religiones. Muy bien, ha buscado una religión A, perfecto. Obliga, impone y demás otras cosas. Hay otra religión B que les dice: no, tiene que ser de acuerdo a tu voluntad. Tú decides si sigues o no sigues esta religión. Y así sucesivamente han creado muchas religiones. Y entre ellas está el ateísmo. Ellos no lo consideran una religión, pero es una religión. No conocen a Dios, pero dicen que no hay Dios. Y otros ateos dicen: conozco yo, he leído la Biblia, he leído lo que le llaman la palabra de Dios, pero no me convencen. Bueno, es su religión. Y son los ateos y las religiones los que obligan y niegan que no se difunda la palabra de Dios, que no se difunda la doctrina de Jesús el Cristo, que es desde Génesis hasta Revelaciones, que son 66 libros donde usted lo considera la Biblia. Eso es un término incorrecto, pero así está conocido en todo el mundo. Pero en sí es la palabra de Dios, hechos reales. En otras palabras, es la verdad. Si usted empieza a leer y a estudiar la Biblia como usted lo conoce, pues está estudiando la verdad. No hay ninguna mentira desde Génesis hasta Revelaciones. Es la verdad. Y esa verdad es del Dios Todopoderoso, de Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender la seriedad cuando uno ya toma una decisión. Si usted toma la decisión de creer en Jesús el Cristo,
pues no puede abandonar. Porque lamentablemente usted abandona, o cualquier ser humano, sea varón o sea mujer, abandona la palabra de Dios, nuevamente está en el camino de los incrédulos. Por eso Dios nos dio esa libertad. Somos la única creación que podemos tomar las decisiones. La decisión que nosotros queramos. El único, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer pueden obligar a varios, hombres y mujeres también, para seguirlo, engañando, mintiendo, obligando a la fuerza, pueden hacerlo. Pero Dios Todopoderoso, en la palabra de Dios, en su propia palabra, que Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a salvar al hombre y la mujer. Por si acaso. No hay más. No ha venido a salvar a las plantas, no ha venido a salvar a los animales, no ha venido a salvar a la tierra. Él ha venido a salvar al hombre y a la mujer. Porque como está escrito, cielos y tierra pasarán. Significan, van a desaparecer. Van a volver a ser nada. Por eso Dios Todopoderoso aclara. Él ha venido para salvarnos y para que nosotros, los que creemos en Jesús, el Cristo, gocen de una vida eterna. Es por eso, hermano, hermana, cuando aquellos se oponen, cualquier persona, sea varón o mujer, es el hombre y la mujer que pueden aceptar o pueden rechazar. Y ahí está su decisión. Cuando aquellas personas que se oponen a que la palabra de Dios se difunda, que la palabra de Dios se hable, ellos dicen, no queremos, macanudo. Son los primeros anticristos, ya hemos aprendido eso. ¿Están negando a quién? A ese hombre, a esa mujer que está predicando, ¿le están negando a ellos? No, están negando la palabra de Jesús, la doctrina de Jesús. Entonces, al negar la doctrina de Jesús, la palabra de Jesús, son anticristos, eso es claro. ¿Y el anticristo dónde va a ir? Al lago de fuego. Entonces, un anticristo puede decir, yo creo en Dios, puede decirlo. Pero en sí no cree en Dios. Puede hablarlo, sí, lo puede hablar, pero no cree en Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando el hijo y la hija de Dios conocen quién es su Dios único y verdadero, jamás van a retroceder. Ellos siempre van a cumplir con todo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo van a cumplir. Si ellos tienen que diezmar o ofrendar, lo van a hacer. Si ellos tienen que ir a predicar, lo van a hacer. Si ellos tienen que estudiar la palabra de Dios, lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer? Porque han tomado la decisión de creer en Jesús el Cristo. Y han tomado la decisión de decir que Jesús el Cristo es mi Dios único y verdadero. Y han tomado la decisión de decir, si yo creo en Jesús el Cristo, entonces creo en el Padre. Y también creo en el Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos que han tomado esa decisión dicen, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Entonces, cuando han creído ese hijo, esa hija de Dios, ese hombre, esa varona, entonces dicen, este es mi Dios. Jesús, el Cristo, es mi Dios. Y empiezan a confiar plenamente en Jesús, el Cristo. Por eso, cuando el hijo, la hija de Dios, le llaman a algunos problemas, no es un problema. El hijo y la hija de Dios tiene que ser probado. Dios lo prueba al hijo, la hija de Dios, dándole la victoria primeramente. Si usted quiere entenderme, primero Dios le da la victoria y decirle prueba. En otras palabras, si usted quiere considerarlo, relacionarlo como un examen, le da a usted el examen con las respuestas y usted ve las preguntas y las respuestas y luego le da el examen para que usted lo escriba o responda. No le da la prueba a usted para que usted salga vencedor primero. No, primero le da la victoria. Le dice usted, tú eres vencedor. Muy bien, ahora toma la prueba. Eso tiene que entender perfectamente el hijo o la hija de Dios. Jamás Dios prueba al hijo o la hija de Dios o al varón, a la mujer, en algo que ignora. No. Con Dios no es así. Dios primero te da la victoria. Dios primero te entrega el resultado del examen. Te da el resultado de lo que va a ser la prueba. Cuando tú lo has leído, ahora viene la prueba. Y tú tienes que responder. Entonces, Dios primero te prepara a ti cómo vas a vencer la prueba. Te dice, tienes que orar. Tienes que pedir perdón. Tienes que rogar por misericordia. Mire, te está dando las respuestas para una prueba.
Tienes que confiar que has vencido, que eres vencedor de esa prueba. Cuando tú ya estás preparado, ahora viene la prueba. Y tú lo único que tienes que hacer es ejecutar lo que te ha sido enseñado. Por eso el hijo y la hija de Dios son probados constantemente. ¿Cómo Dios prueba? Dios prueba en la deficiencia, si usted quiere llamarlo, o en lo que necesitas vos fortalecerte. Un ejemplo, hay muchos que le tienen miedo a la enfermedad. Entonces Dios te da la victoria y te prueba mostrándote que tú vas a ser vencedor de la enfermedad. Que no tengas miedo a la enfermedad. Por eso a veces dicen, yo quisiera, muchos hablan así, dicen yo quisiera tener la paciencia de Job porque tuvo una enfermedad que no era de Dios, pero era del diablo. Pero Dios muestra claramente, nos instruye a todo hijo e hija de Dios la victoria y recién nos da la prueba. Si usted empieza a leer el libro de Job, como tanto hablan, usted se va a dar cuenta. Job estaba formado por lo que le guiaba Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué le dio la prueba? Para mostrar a todo el mundo la dependencia total que tiene que tener el hijo y la hija de Dios del Dios Todopoderoso. Y cuando el hijo y la hija de Dios está en esa dependencia total del Dios Todopoderoso, también Dios le mostró las maravillas que se multiplican 7 veces en su vida. Miren, hermano, ¿cuánto tiempo duró, entre comillas, esa enfermedad maligna? ¿Y cuánto tiempo duró en disfrutar aquí en la misma tierra? Teniendo lo que tenía, se le duplicó, todo lo material se duplicó. ¿Y qué es lo que no se ha duplicado? Lo que Dios creó, varón y mujer. Pero lo mantuvo. Él tuvo 7 hijos, 3 hijas. Y mantuvo a los hijos y a las hijas, los más hermosos y las más hermosas de toda la tierra. Por eso, hermana, las maravillas de Dios solamente van a estar presentes en aquellos que confían en Jesús, el Cristo. Por eso, siglo XXI, el hombre y la mujer considera que no puede tener la gracia de Dios. Miren, hermano, ¿acaso no ocurre eso en el siglo XXI? Hay mucha gente que está decepcionada, desanimada, y dicen, no, es muy difícil que yo puedo tener la gracia de Dios. Es el pensamiento del siglo XXI, que ningún hombre, ninguna mujer puede acceder a la gracia de Dios. Entonces, estos hombres y estas mujeres deciden cambiar y encuentran distintas donde participan y cumplen los ritos. De la misma manera, costumbres y tradiciones. El hombre y la mujer no está con Jesús el Cristo. Rechaza a Jesús el Cristo, rechaza la doctrina de Jesús, rechaza que se predique la doctrina de Jesús, se predique la palabra de Dios. Ese es el pensamiento del siglo XXI. Y viene una pregunta, ¿solamente del siglo XXI? No, la respuesta es desde Caín. Pero del linaje de Adán, de Abel, de Set, son aquellos que creen en Jesús y confían en Jesús. Ese es el linaje. Hasta hoy, siglo XXI, los que creen en Jesús, confían en Jesús. Usted está viendo claramente cómo está dividido la tierra en 2 tipos de personas. Aquellos hombres y mujeres que no creen en Jesús, que rechazan a Jesús, y hay otros hombres y mujeres que sí confían en Jesús el Cristo, que obedecen la palabra de Dios. Y como está escrito en la palabra de Dios, desde Génesis, por si acaso, Dios le dijo al hombre, aquí te doy 2 caminos, uno de la vida y el otro de la muerte. Escoge la vida. Es lo que está escrito. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Revelaciones, encuentra también esos 2 caminos. Y también a veces lo hace simbólicamente o también como en parábola. Y le dice Dios Todopoderoso al ser humano, le dice, las ovejas a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. De la misma manera también dice la palabra de Dios, el trigo a mis almacenes, la cizaña al fuego. Dios Todopoderoso ya lo estableció, pero también lo estableció y dijo, escojan la vida. Nunca se olvide, Jesús el Cristo vino por el hombre y la mujer para que sean salvos y gocen de una vida eterna. Jamás se olvide, ahora es usted, hombre y mujer, es usted el que tiene que decidir. ¿Qué quiere?
quiere hacer cosas inútiles, quiere tener placeres conforme a su concupiscencia, o quiere creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer la palabra de Dios. Es la decisión que tiene el hombre y la mujer. Y no se olvide, Dios abrió la puerta, venció a la muerte y lo demostró. Cuando Dios demostró que la muerte no tiene ningún poder y Dios demostró que existe la resurrección, mostró al mundo entero, a todo ser humano, hombre y mujer, que todos tienen esta vida en esta tierra tienen que buscar la salvación. Y demostró que aquellos que fallecen van a ser resucitados, pero unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Por eso entienda bien, capítulo 11, Mateo, del versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué más dice? Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. En otras palabras te dice, obedece mi palabra, porque obedeciendo mi palabra vas a aprender de mí, vas a conocerme a mí, cómo soy, y humilde de corazón, es decir, yo soy amor y soy misericordioso, que yo te amo y perdono y te quito tus pecados, y hallarás descanso para tu alma. Vas a tener paz, vas a tener vida eterna, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué te está diciendo? Que la palabra de Dios es fácil de entender y comprender. Y el obedecer la palabra de Dios lo vas a poder hacer. Jesús el Cristo envía personas y les hace oír su palabra para que tengan la esperanza de cambiar su vida. Aquel varón y varona que obedece tendrá paz. Cuando usted escucha la palabra de Dios, corra donde Jesús, busca a Jesús. Cuando se habla la palabra de Dios, es una gran bendición, porque a través de esa palabra que está usted oyendo, la palabra de Dios, usted puede tener la oportunidad de salvarse. Y uno levanta la mano y dice, pero hay países que niegan, prohíben que se difunda la palabra de Dios. Y la respuesta es, no hay solamente en un país, en toda la tierra niegan. Por eso tiene que caer la semilla y tiene que estar bajo la tierra, tiene que morir, tiene que ser partido para que haga fruto. Ninguna semilla que no se parte y no está bajo tierra puede dar buen fruto. En Lucas capítulo 15, versículo 7, ¿qué dice? Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. Todos aquellos que creen en Jesús, confían en Jesús y obedecen la palabra de Dios, van a tener vida. Y aquellos que le han rechazado a Jesús, que se han opuesto a que la palabra de Dios se difunda, van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a resucitar para condenación eterna, porque son anticristo. Ya hemos aprendido, los anticristos empezaron desde Caín. ¿Y dónde está Caín? El lago de fuego. Por eso Dios le dijo, nadie te va a matar, es decir, ningún ser humano le va a hacer el favor de matarlo. Y aquel que te mate 7 veces morirá. Muchos se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué? No es por qué, es para qué. El cristiano ya no dice por qué, tiene que decir para qué. ¿Para qué Dios ha prohibido que nadie lo mate a Caín? Que él es anticristo y tiene que tener su castigo como tal. ¿Quién lo va a castigar? Dios mismo. Por eso hay muchos perversos en la tierra que las personas quieren matar para hacer un favor a los seres humanos. Matar a un perverso para hacer el favor a la población no es la solución. Dios Todopoderoso ha mostrado, y usted ya ha leído en Hechos, que uno era tan perverso, Dios lo mató. Dios Todopoderoso ha mostrado a todos los seres humanos de esta tierra como Dios mata a los perversos, comidos por los gusanos. ¿Eso dónde va a suceder? Lo ha mostrado en esta tierra para aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego, van a ser comidos por gusanos. Por eso póngase a pensar, varón y mujer, si es necesario anular
negar la palabra de Dios que se difunda? ¿Quiere usted negar? ¿Quiere usted prohibir que se difunda la palabra de Dios? Lo puede hacer, pero su destino ¿cuál es? Lago de fuego. Y no piense que cuando esté anciano, ya me voy a morir, ya soy viejito, o ya soy viejita, o ya soy anciano, ya soy anciana, me arrepentiré, che. No es así. Está bien claro escrito en la palabra de Dios en Santiago. ¿Tienes fe en Jesús, en Cristo? Sí, muy bien, mostrame. Por eso póngase bien a pensar antes de decidir, de oponerse, que se difunda la palabra de Dios. Se difunda la palabra de Jesús el Cristo, que se difunda la doctrina de Jesús el Cristo. Los musulmanes, si queremos poner un ejemplo, o los budistas y cualquier otra religión idólatra, utilizan sus fuerzas y no llegan a ningún resultado. Jesús el Cristo envía personas o les hace oír su palabra para que tengan la esperanza de cambiar su vida. Y aquel varón y varona que obedece tendrá paz. Y dijeron, vamos a poner paz en la tierra. Jamás lo lograron. Y jamás lo van a lograr. A lo menos aquí en la tierra. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. Y se cumple. Yo he venido a traer división. He venido a traer disensión. Así Jesús habló. ¿Por qué así habló? Porque en esta tierra no quieren creer en Jesús el Cristo. Por eso vino la disensión. Porque hay un grupo minoritario que ellos lo llaman, pero sí creen en Jesús el Cristo. Confían en Jesús el Cristo. Por eso no va a haber paz. Por eso va a haber división. Va a haber disensión. Porque todo el mundo, entre comillas la mayoría, dicen no queremos a Jesús. Rechazamos a Jesús. Por eso hay esa división y esa disensión. Por eso no hay paz. Que todo el mundo, que todos los seres humanos dijeran, sí queremos a Jesús, creemos en Jesús, confiamos en Jesús, obedecemos la palabra de Jesús, va a haber paz, va a haber paz, porque bien claro dice el Señor, Jesús el Cristo, yo te doy paz. ¿Por qué te doy paz? Porque yo soy paz. ¿Entiendes? Jesús es paz. ¿Qué dice Lucas capítulo 15, 7? Te digo que así habrá gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, más que de 99 justos que han menester enmendarse. Es decir, hermana, cuando hay uno, dice la palabra, va a haber gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso Dios da oportunidad al ser humano, al varón y a la mujer, para que se arrepienta. Le da la oportunidad. Los religiosos no entienden por qué Jesús habló a todos que nada está perdido mientras tengan vida, y los que creen, aunque estén muertos, vivirán. La gente, el religioso no puede entender esto. Para ellos, los religiosos, es inentendible lo que Jesús habló, que nada está perdido mientras tengan vida. Y los que creen, aunque estén muertos, vivirán. Miren, hermano, ellos no han entendido de esa puerta que Jesús abrió. Jesús dijo claramente, nadie va a morir. Y uno dice, no, voy a morir yo, ya he muerto, ya estoy muerto. Jesús bien claramente dice, yo soy la resurrección. Es decir, la muerte está vencida, la muerte no tiene ningún poder, ya no tiene poder. Si la muerte está vencida, ¿quién también está vencido? Está el Seol. Y si la muerte y el Seol están vencidos, ¿quién está vencido? Satanás y los demonios. En otros términos, toda la perversidad, la maldad, está vencida. Entonces no tiene ningún poder, la muerte no tiene poder, el Seol no tiene poder, Satanás y los demonios no tienen ningún poder. Cuando Dios abrió la puerta, es decir, Él es la puerta, se manifestó a los hombres y les dijo, miren, ustedes están vivos en esta tierra con un solo objetivo.
creer en mí, confiar en mí, es decir, en Jesús, creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted. Eso nos ha dicho. En otros términos, Jesús ha dicho, ustedes están en esta tierra y tienen la decisión de salvarse. ¿Usted quiere salvarse? Levanta la mano, sí. Cree en Jesús, confíe en Jesús y obedezca su palabra. ¿Qué más dijo Jesús? Abrió la puerta. Nadie va a morir, oiga. Oye, pero han fallecido. Físicamente están muertos. Carnalmente están muertos. Están hechos polvo. Pero Jesús abrió la puerta. Y dijo, ahí estás tú. Esperando a que yo te resucite. Y aquí está el tema principal y fundamental. Si tú has creído estando vivo en esta tierra, has creído en Jesús, has confiado en Jesús y has obedecido la palabra de Dios, eres salvo. No vas a ser salvo, eres salvo. Entonces, como está abierta la puerta, ahora vienes tú y esperas la resurrección. Viene Jesús y resucita. Y te resucita a ti, varón, mujer. Y te dice, ahí vas a escuchar. Resucita para vida eterna. Ahora sí vas a gozar de la vida eterna. También vas a escuchar para otros escucharán y dirán, resucita. Vas a resucitar a condenación eterna. Anticristos. Son los que rechazan la palabra de Dios. Anticristo es el que se opone a la palabra de Dios. Anticristos que cortan la cabeza por creer en Jesús el Cristo. Anticristos porque meten a las cárceles a hombres que confían en Jesús. Anticristos que quieren quemar lo que le llaman las Biblias, la palabra de Dios, lo más ridículo. Anticristos que han utilizado todas las leyes terrenales para matar, para dañarlos, como decían, la Inquisición, Anticristos. Todos esos van a resucitar y tener la resurrección de la condenación. Entiéndalo. Porque el que cree solamente en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Jesús, no morirá eternamente. Usted debería haber cantado, gloria a Dios. Ahora tengo que cambiar mi vida. Tengo nuevamente que nacer de nuevo. Es lo que usted va a decir. Eso es lo que usted va a gritar. Y en esta tierra, mientras tenga vida, hermano, hermana, empieza a nacer de nuevo. Empieza a arrepentirse de todo lo bueno y malo que haya hecho. Y busque a Jesús, porque esta tierra nada le va a dar. El mundo nada le va a otorgar. El mundo no puede satisfacer. El mundo lleno de acciones, cosas inútiles y lleno de placeres conforme a su concupiscencia.
y nada le va a satisfacer. Nada, absolutamente nada. Por eso el hijo y la hija de Dios constantemente debe decir, y tiene que ejecutarlo, y tiene que cumplirlo, y decir postrado a ti, Jesús. Es decir, tiene que estar arrodillado, humillado. Me arrepiento. Miren lo que tiene que decir. Todo el momento de su vida, la milésima de segundo de su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo de ese hijo, hija de Dios, tiene que gritar, postrado a ti, Jesús, me arrepiento. Reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Restáurame. Nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, Jesús. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tu hija. Yo no puedo vivir sin ti. Y así se va arrepintiendo este varón y esta varona. Hablando solamente con Jesús, directamente con Jesús el Cristo, reconociendo que Él es el único Dios, único verdadero. Cuando se haya arrepentido completamente, compungido, pidiendo misericordia, gritándole, hablándole a su Dios único y verdadero, entonces va a oír lo siguiente, la voz de Jesús, diciendo a todos los que estaban delante de sí, delante de él, quítenle esas vestiduras viles. Miren, quítenle esas vestiduras viles. Quitados a tus pecados. Te has arrepentido ante Jesús. Y Dios dijo, quítenle. Tus pecados, todos tus pecados fueron quitados. Toditos, no hay uno que diga, aquí yo estoy de pecado. No, no hay. Toditos tus pecados te fueron quitados. Y te dirá a ti, mira que he hecho pasar tu pecado de ti. Te he perdonado. Eres libre de todo pecado. Eres justificado. No hay pecado en ti. Gloria a Dios. Y te he hecho vestir de ropas nuevas. Miren el cambio que le va a hacer Jesús a usted. Toda esa vida que ha hecho cosas inútiles, que ha hecho conforme a los placeres, conforme a su concupiscencia, han sido deshechos, anulados, destruidos, quitados. Lo ha justificado a usted. Y le dice, te he hecho vestir de ropas nuevas. Eres santo, eres santa, eres santificado, eres santificada. Luego dirá, pongan mitra limpia sobre su cabeza. El Espíritu Santo está en ti, eres bautizado de verdad con el Espíritu Santo. ¿Quién va a guiar tu vida? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso usted, si quiere, lo puede leer en Zacarías, capítulo 3, versículo 4 al 5. Eso le va a decir, Jesús mismo le va a decir eso a usted, varón, varona.
Amén. Por eso claramente está escrito en Zacarías capítulo 3, versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, Jesús el Cristo: si anduvieres por mis caminos y guardares mi observancia, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis patios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Amén.